Hola, mis estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Prosiguiendo con la plataforma Aprendo en Casa, esta vez con la semana 13, quinto de secundaria. Como vemos, chicos, vamos a hablar sobre estadística. Vamos a utilizar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en diversas situaciones. Recordarán que las medidas de tendencia central, hablamos de mediana, moda, ¿no? Media aritmética. En las medidas de dispersión, estamos hablando de variancia, desviación estándar, coeficiente de variación. Bien, vamos a empezar con el primer problema, mis queridos alumnos. ¿Cómo estamos? A ver. Vamos a ver. Analizamos los diversos datos, analizamos los resultados de la prueba de matemática. Dice. En muchos ámbitos del quehacer laboral y de la investigación, es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de los estudiantes es muy grande, o la media de las estaturas presentan poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión, que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación, veamos un caso. Los puntajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria se muestra en la siguiente tabla. A partir de la situación, responde. 1. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? El profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. ¿Tomará otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto? Se sabe que la media de los datos es 14,5. 3. Al ver la media de la prueba 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemáticas? 4. Con la finalidad de estar seguros de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Por ello ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. ¿Se tomará otro examen? Interesante, ¿no? Vamos a responder 4 preguntas bajo estos datos, mis queridos alumnos. Partimos con la primera pregunta. A ver. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? Hay que señalar entonces lo que es rango, ¿verdad? Señalemos lo que es rango. ¿Qué viene a ser rango? Entonces, lo primero que vamos a ver es, en base a la tabla, de la tabla de la cual estamos hablando, vamos a determinar qué es recordar qué es el rango. Es la diferencia entre el dato más alto y el menor. Entonces buscamos el dato más alto y el menor, ¿no? Diferencia, va a haber una resta, dato máximo menos el dato mínimo, que en nuestro caso ya lo vemos aquí está, ¿ve? El máximo es 17, el mínimo es 10, entonces una pequeña diferencia me podrá decir cuál es el rango. El rango es igual a 7, respondimos la primera pregunta. ¿Ven? Era importante saber qué cosa era el rango. Pregunta número 2. Si la desviación media es mayor que 2, rendirá otro examen. ¿Tomará otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto? Se sabe que la media de los datos es 14,5. Recuerda que la media es lo que se llama media aritmética, lo que se llama promedio. Entonces vamos a hablar sobre la desviación media. A ver, esta es la media aritmética, ¿verdad? Entonces vamos a partir con la tabla. ¿A qué nos refiere cuando hablamos sobre la desviación media? Vamos a ver la tabla que me está diciendo, es la misma tabla de aquí y vamos a tratar de resumir, ¿no? Tenemos los puntajes y aquí están los números de alumnos. Vamos a determinar que con puntaje de 10 hay 1, de 12 hay 2, de 14 hay 2, de 16 hay 2 y 17 hay 3 de los alumnos que tenemos aquí. En consecuencia, obviamente, el total de los alumnos sigue siendo 10. ¿Qué hacemos en la siguiente columna? Aquí tenemos valor absoluto, me dice el dato menos la media aritmética. ¿Quién es el dato en este caso? Aquí está 10, ¿ve? 10 menos 14,5 va a ser menos 4,5. Pero como es valor absoluto, recuerde que el valor absoluto siempre
transforma un número en su valor positivo. Tendríamos más o menos 4,5. ¿Ve? La misma diferencia el 12 con el 14 sería 2,5, ¿verdad? Y así sucesivamente. En cada uno de ellos tenemos la diferencia que existe entre el dato y la media aritmética. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos que es el producto del resultado del valor absoluto por la frecuencia. ¿Quién es la frecuencia? Las cantidades de veces que se repite el dato. Ah, entonces 4,5 por 1. Así es, será lo mismo, ¿no? 2,5 por 2 será 5. Y así cada uno de ellos será completando, ¿eh? En la multiplicación. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la suma total, viene a ser 21. Seguimos en el procedimiento para hallar la desviación media. ¿En qué consiste la desviación media? Ahí está, recordemos la fórmula, ¿ve? La desviación media viene a ser la sumatoria de los valores absolutos, del producto de los valores absolutos con la frecuencia. Esto viene a ser la sumatoria del producto de, ¿no? De la media aritmética, de los valores absolutos, perdón. Ahí tendríamos, me sale 21, que es la sumatoria, entre 10, que es en el total, y ya podemos decir entonces que la desviación media viene a ser 2,1. Entonces dice, dado que la desviación media es 2,1, mayor que 2, se tomará otra prueba de examen. Respondiendo a la pregunta número 2. 3. ¿Qué decía sobre el mismo problema? Al ver la media de la prueba, que es 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemáticas? La varianza. Ahora vamos a hablar entonces sobre la varianza. Recordemos que estábamos en esta tabla. La varianza nos da una fórmula muy parecida a la desviación, pero con ciertos criterios. Mira, ¿ve? Ahora es ese valor absoluto elevado al exponente 2 al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Por la frecuencia. Ah, es elevado a la potencia. Exactamente, elevado. Entonces, dadas esas circunstancias, aparece aquí un cuadro. El resultado lo elevamos al cuadrado. 4,5 al cuadrado. Sería 20,25. Y así, cada resultado, ¿no? Iremos elevando al cuadrado y obteniendo los resultados parciales en lo que es la potencia. Y como la fórmula también me indica que la potencia se multiplica con la frecuencia, es decir, 20,25 multiplicamos con 1. Al multiplicar con 1, tendremos el mismo resultado, ¿verdad? Y así, cada uno de ellos va multiplicando y tenemos la expresión para encontrar la varianza. Vemos entonces que aquí tendremos, obviamente, como aquí me pide la sumatoria, ahí tendremos la sumatoria, ¿eh? Si sumamos los términos que tenemos en esta parte, en esta columna de aquí, tendremos 56,5. Y 56,5 es la sumatoria, la que me está pidiendo en la parte del numerador. Y n es el número de elementos, ¿no? Listo, hacemos una pequeña división, tenemos como varianza 5,65. La varianza es 5,65 mayor que 4,5, ¿no? Mayor que 4,5, por lo tanto, según los datos de la pregunta, llego a la conclusión de que no son buenos los resultados. ¿Mm? Número 4. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Por ello, ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. ¿Se tomará otro examen? Ah, mira, ahora nos habla sobre la desviación estándar. Vamos a ver, ya habíamos visto en teoría, recordarán mis queridos alumnos. Recordemos entonces la fórmula. La varianza tiene mucho que ver con la desviación estándar. ¿Eh? O sea, recordamos que el resultado de la varianza, su raíz cuadrada de ese resultado, es igual a la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya tenemos la varianza, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos la varianza, lo que vamos a hacer es reemplazar en la respectiva, esta es la varianza, ¿verdad?
Reemplazamos 5,65, la raíz cuadrada me sale 2,38. Esa es la desviación estándar, 2,38. Según el dato, dice, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, se tomará otro examen. Si el doble es mayor que 4,5. ¿Y qué sucede? El doble resulta ser ¿cuánto? El doble resulta ser 4,76. Es mayor que 4,5. La respuesta sería, por lo tanto, se tomará otro examen. Vamos con otro problema ahora, mis queridos alumnos. La ansiedad y la autoestima en los estudiantes. Dice, un estudio para determinar la relación entre el nivel de ansiedad y la autoestima se llevó a cabo a un grupo de 20 estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa. En la tabla se muestran los puntajes obtenidos en cada variable. También se sabe que las medidas de las variables son, las medias de la variable son para la autoestima 2,83 y para la ansiedad 1,70. Son las medias, ¿no? La media aritmética. Con la información dada, responde las preguntas 1, 2, 3, 4. Vamos a responder 4 preguntas. Pero observemos aquí, mis queridos alumnos, estamos hablando que son 20 estudiantes de quinto grado, está seleccionado, distribuido por sexo, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Aquí es la variable de la autoestima. Para la autoestima, cuando hablamos de media aritmética, van a trabajar con 2,83 y para la ansiedad, su media aritmética está determinada por 1,70. ¿Cuáles son esas 4 preguntas que nos pide responder? Veamos. Primera situación. ¿Cuál es el rango del nivel de autoestima de los estudiantes de quinto grado? Autoestima, rango, ¿recuerdan? Era bien sencillo, ¿no? Claro, vamos a ver entonces a nivel del rango nada más, la autoestima. Recordemos pues que el rango es la diferencia entre el dato más alto y el menor. Esta de acá, ¿no es cierto? Entonces busquemos dentro de la columna que me pida ansiedad, se busca los datos más alto y el menor dato. Ahí está, ¿eh? Estamos hablando sobre la autoestima, perdón, yo me estoy confundiendo. La autoestima. Entonces observamos en la tabla, aquí tenemos, a ver, los dos datos más altos y el dato más bajo. Entonces observo la tabla en la columna de la autoestima, tengo que el valor máximo mínimo es 1,75, aquí está el más bajito, y el valor máximo es 3,80. ¿Qué voy a hacer? Una pequeña diferencia y podré saber cuál es el rango. El rango es 2,5. Respondimos la primera pregunta de esto. Continuamos, a ver. Número 2. Con la finalidad de establecer la amplitud de los puntajes en el nivel de ansiedad, se desea calcular el rango de los valores de la tabla para el grupo de estudiantes. ¿Cuál es el rango de los puntajes mostrados en la tabla? Ajá. Entonces, otra vez nos habla del rango. Desea calcular el rango de los valores de la tabla para el grupo de los estudiantes, ¿no? Entonces, otra vez vemos, observo la tabla en la columna de ansiedad, ¿no? En la ansiedad anterior, ¿verdad? Tengo como valor mínimo, ahí hemos tomado por aquí, 1,4, que corresponde a Carmen, y el valor máximo 2,43. Si me está pidiendo rango, ¿qué tenemos que hacer? Una pequeña diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y estamos hablando del rango es 1,39. Pasamos a la pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice? Ahí como vemos, dice, con la finalidad de establecer diferencias en la variable autoestima, los responsables de la encuesta desean saber si el rango de los puntajes de autoestima mostrados en la tabla es mayor en los hombres o en las mujeres. Interesante. Queremos ver si el rango es mayor en los hombres o en las mujeres. Entonces ahí tenemos 3 alternativas para poder, 4 alternativas, ¿no? El rango es menor en los hombres, el rango es mayor en las mujeres, es igual en ambos, no se puede determinar. ¿Qué vamos a hacer entonces si nos están pidiendo ahí? Dice, ordeno los datos en la tabla de acuerdo al sexo y autoestima para obtener los valores mínimos y máximos. Muy bien,
Vamos a ordenar entonces los varones y las mujeres. En primera instancia, ordenamos, ¿ven? Los mismos datos, en forma ordenada, encontramos los varones aquí, un grupo de los varones, con la variable de la autoestima. Ordenamos también la otra parte, que corresponde a las mujeres, con sus valores también de la variable de la autoestima. Lo que queremos saber es, claramente dice, ¿es mayor el de los hombres o el de las mujeres? ¿No? Queremos saber el rango, cuál de ellos es mayor. Entonces, en la primera tabla vemos el dato mayor y el dato menor. Para los hombres tengo el valor mínimo 1,75 y el valor máximo 3,72. Si me está pidiendo rango, simplemente vamos a hacer una pequeña diferencia. Tendremos 1,97 entre el valor mayor y el valor menor. Eso es para los varones. Haremos lo mismo para las mujeres. ¿Ven? Para las mujeres tengo como valor mínimo 1,95 y el valor máximo 3,8. Sacamos simplemente una diferencia para obtener el rango y podemos comparar entre los varones y las mujeres el rango, cómo se encuentra, ¿no? El rango de los hombres es mayor que el de las mujeres. Ahí está. Vamos con esto, chicos, y aquí terminamos. A ver, calcula el porcentaje de desviación con respecto a la media de la evaluación relacionada con los valores del nivel de ansiedad, considerando que la media por ansiedad es 1,70. Recuerden, ¿no? Que eso nos había dado al inicio de este problema. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a primero interpretar lo que nos pide el problema, ¿ya? Lo que solicita la situación es el coeficiente de variación. Eso es lo que nos está solicitando, el coeficiente de variación, dado que se relaciona la desviación estándar con la media. Entonces, primero calculamos la varianza y luego la desviación estándar y por último el coeficiente de variación. Vamos a trabajar con todo ello, ¿ya? Desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Entonces partimos. Lo que vamos a hallar es la varianza, la variación. Esa es la fórmula. Luego vamos a hallar la desviación estándar, ¿no? Recuerden que habíamos trabajado hace un momento en unos ejercicios, ¿recuerdan? Es sencillo, ¿no? La raíz cuadrada del valor que tenemos aquí. Finalmente vamos a hallar, dice, el coeficiente de variación. ¿Y en qué consiste el coeficiente de variación? Aquí tenemos, ¿ve? S, que viene a ser ¿quién? La desviación estándar, el resultado de la desviación estándar, sobre X hacia la parte superior. ¿Qué cosa es eso? La media, ¿no? La media aritmética o el promedio. Y eso es ¿cuánto? 1,70. Multiplicado por 100 llegaremos a la respuesta final. ¿Pero de quién? Hay que tener en cuenta de los datos que nos está pidiendo los valores del nivel de ansiedad. Entonces, vamos a trabajar con el cuadro para ver el nivel de ansiedad, ¿no? Bien, aquí vamos a tomar el nivel de ansiedad. Esto es los datos del nivel de ansiedad. Y aquí tenemos la cantidad de estudiantes. Recuerden que la prueba era para 20, ¿no? 20 estudiantes. Entonces, vamos a partir para trabajar. Fíjense acá que tenemos un paréntesis al cuadrado por la frecuencia. Partiremos entonces. Aquí tenemos un valor absoluto. El valor absoluto estará trabajando con la potencia al cuadrado y de esa manera encontraremos cada uno de los valores. Analicemos el primero. ¿Cómo obtengo el 0,6, mis queridos estudiantes? Aquí tengo, la fórmula dice X, que es la variable, que es 1,04, menos la media. ¿Y quién es la media? La que ya venimos desde el problema, desde el inicio, ¿no? 1,70. Al hacer una pequeña resta, entre 1,04 menos 1,70, estamos encontrando como resultado 0,66. Y así será en cada uno de los casos. 1,07 menos la media, y estaremos encontrando en cada uno, ¿ves? Sus resultados. Ahora, este resultado final, pasamos a la segunda columna, para poder obtener, digamos, el valor. ¿Cómo sale 0,4356? Bien sencillo. El problema me dice aquí que vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 0,66 elevado al cuadrado tendremos 0,4356. Y así pasará lo mismo con cada uno de los casos, 0,63, 57 y así hasta el último que es 0,74 en esa. ¿Ve? Finalmente, ya casi concluyendo la tabla, podemos encontrar que al final la sumatoria, porque acá me habla de sumatoria, la sumatoria viene a ser 5,2701. ¿Ve? Esta es la sumatoria. Pero acá tenemos la frecuencia, ¿no? ¿Por qué no se multiplicó con la frecuencia?
En este caso lo hacemos de manera directa porque la frecuencia, si nos damos cuenta, todos son 1. Y al multiplicar por 1, seguirá siendo el mismo resultado. Ah, ya. Obviamos ese paso por ese pequeño detalle. Entonces el resultado es 5,2701. Ahora ya está todo totalmente sencillo para poder encontrar los resultados de aplicación de fórmula. Entonces tendremos aquí lo primero. Aquí está. La varianza, que es la sumatoria, 5,2701 entre 20, que viene a ser n. Ese resultado me da 0,2635. Ahora bien, vamos a pasar a la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, reemplazamos aquí el valor 0,2635, cuya raíz cuadrada me va a determinar que es 0,5133. Esa es la desviación estándar. Finalmente, hallamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es acá, S, es la desviación estándar, sobre el promedio o la media. Es decir, más o menos aquí, 0,5133, aquí está. 1,70, que viene a ser esto, el promedio o la media que viene desde el problema de acá. Al operar, estamos encontrando que sale 30,19. Nuestra respuesta será entonces, el porcentaje de desviación es 30,19% con respecto a la media. Así de sencillo, mis queridos alumnos, ha sido un placer compartir una vez más con ustedes en esta semana 13, deseándoles que les vaya muy bien. Por ahora me despido con todo el cariño del mundo. Hasta la próxima, mis queridos alumnos.